Ya, la clase de hoy es bastante extensa, por decirlo de una manera. Va a tener harta información. Eh, Tiene relación particularmente con cómo llega el teatro a Chile, ya a un Chile que estaba viviendo una época de conquista, ¿cierto? O sea, por los españoles. Entonces vamos a hacer como una revisión de cómo llega ese teatro a Chile, quiénes lo traen, algunos nombres de ciertos personajes como importantes en el sentido de cómo llegan, cómo traen ese teatro o ese tipo de representación que después pasa a ser teatro, un teatro más ¿cómo decir?, más artístico, más laico incluso. Eh, entonces vamos a pasar un poco por ese periodo, la fundación de Santiago, ¿cierto? Cómo genera la colonia este tipo de representaciones, ¿ya? Y ya vamos a ir un poco después acercándonos a ya lo que es, cómo se genera un primer teatro chileno, como un atisbo de primer teatro chileno. Esta información nos la entregó la profesora Arlet de acuerdo a sus estudios y todo, así que yo estoy haciendo como una, no viene de mí, sino que viene desde ella como herencia, así en su cuaderno y todo. Así que vamos a ir trabajando en base a eso, ¿ya? Con imágenes, el relato que yo les pueda hacer. Si tienen preguntas, espero que me las hagan, porque no lo voy a saber todo, sino que después podemos ir investigando y les voy proporcionando la información. ¿Bien? Pero la idea, ahora sí, Melanie nos escucha bien y todo. Sí, ya. ¿Cómo estás? Ya, bien. Entonces, como a grandes rasgos, así como para ver una pauta grande, vamos a ver los comienzos del teatro español, la fundación de Santiago de Chile, la época colonial de Chile, después el teatro, cuando llegan las compañías europeas con el teatro a Chile, quienes lo traen, y las primeras representaciones que se hicieron en Chile. Eso va a ser como un recorrido por años. No lo tengo en presentación, después pensaba hacerle una presentación por años para que tuvieran como clara esa línea de tiempo. Y finalmente dos tentativas de teatro chileno o intentos de hacer un teatro desde aquí. Voy a permitirme compartir pantalla, ¿ya? Si tienen dudas, como les digo, interrúmpanme en el momento y las vamos viendo o las voy anotando para después ir complementando. Si escriben en el chat, también indíquenme, porque a veces no me sale aquí la ventana. Voy a sacar mi cámara para poder agilizar esto. Bien, ¿pueden ver ya el inicio de... Sí, Sí, ¿El sí, se título? ve. Sí. Ya, vamos. Bueno. Ay, no, me equivoqué. Empezamos mal. Ah, ya, ahora sí. Voy de vuelta. No quiero dar ningún comentario. Bien, ya. Acá se titula Línea de tiempo de la historia de Chile. Un poco, bueno, vimos en las semanas anteriores, ¿cierto? Estas representaciones. Eh, ¿Pueden ver? Me sale que ustedes no pueden ver. ¿Sí? Sí, sí, sí sí se la ve. vemos la Ah, imagen. ya, ya. Bueno, memoriachilena.cl. eso. Esa es la mejor página para todo lo que pueden encontrar en Memoria Chilena. Es muy, muy Sí. buena. Bueno, vimos, y ustedes también trabajaron, algunas representaciones o maneras, ¿cierto? La cosmovisión, como decíamos anteriormente, de nuestros pueblos originarios, de cómo representar, de cómo organizarse en un grupo, ¿cierto? Para llevar a cabo algo, de cómo trabajaban toda esta ceremonia, esta ritualidad. Que no es exclusiva solo de nuestro periodo, sino que en muchas partes del mundo hay pueblos originarios que trabajan estos ritos, estas ceremonias, incluso algunas
son muy similares, y eso de repente es como un bonito misterio también, cómo entre culturas se genera una similitud. Después, ya saltándonos un poco a a lo que eran nuestros pueblos originarios, comienza este teatro español a abordar el país. Ahora, hay que hacer hincapié que los conquistadores no conocían el teatro español. Tengamos en cuenta que un poco mito, un poco realidad, a quienes mandaban acá a buscar las tierras no eran las personas más idóneas, ¿cierto? Ni las más completas, incluso se dice que algunos eran hasta los castigados que mandaban aquí a las supuestas indias, ¿cierto? Carcelarios. Carcelarios, claro. Carcelarios dijo, ¿cierto? ¿O mercenarios? No te- No, dije carcelarios, profe. Carcelarios, claro, claro, Benja. Entonces, no eran las personas más educadas ni las que tuvieran más, comillas, mundo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ellos no conocían en sí lo que era el teatro español. Pero en cuanto al inicio del teatro español, evoquémonos allá primero, hay un primer fragmento que es a mediados del siglo XVI, que son los 147 versos del Auto de los Reyes Magos. ¿Ya? Esto se escribía en el siglo XII y después en el siglo XVI recién se empieza a representar. Cuando habla del auto de los Reyes Magos no quiere decir un auto como conocemos nosotros, sino que eran estas especies, no sé si recuerdan con la profesora Patricia, aquí vamos a hacer mucho el símil con Historia del Teatro 1. No sé si vieron con la profesora Patricia lo que tenía que ver con los autos sacramentales, con estas representaciones religiosas que se hacían en las calles, ¿recuerdan? Eh, y el objetivo de este teatro era netamente para educar religiosamente a las personas. Entonces se hacían representaciones, por ejemplo, Jorge Manríquez en 1412, él nace en 1412 y hagamos cuenta que como en el 1470 genera la representación del nacimiento de Nuestro Señor, ya, o sea, imaginen lo que es. Y Lucas Fernández trae lo que son los diálogos para contar, que es un auto de la pasión. No sé si ustedes saben lo que es un Vía Crucis, que es como esta tradición católica donde se hace como toda la historia de la pasión y la muerte de Jesucristo, donde va en una estación y una mujer le da agua, va a otra y recibe ayuda de la cruz. Ya a eso se refiere con el auto de la pasión, o sea, se hace un recorrido y eso es representado por una cierta cantidad de fieles donde buscan evocar lo que según la Biblia dice que padeció Jesucristo. Juan de la Encina es un poeta, músico y español. Es dramaturgo y es el fundador del teatro español. Perdona, ya, ahí voy a dejar esa imagen para acompañar. Y Lucas de la Encina eh, era un cantor de la Capilla de León del Vaticano y adopta unas églogas de Virgilio, ¿ya? Y luego saca una égloga de Plácida y Vitoriano, que en la época de Navidad se representa entre los duques de Alba 12 églogas en las que uno de los pastores anuncia el nacimiento de Jesucristo. Él escribió sobre la Navidad, sobre la pasión y la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, netamente, el teatro se evocaba, bueno, en este caso las églogas, se evocaban a representar cosas netamente con fines religiosos y educativos en cuanto a esa doctrina. La égloga es un subgénero de la poesía donde se dialoga como en una pequeña pieza teatral, ¿ya? Siempre, y aquí es donde empieza a haber un cambio, desde una mirada como más amorosa, más romántica. Entonces siempre en ese tiempo eran como historias de campesinos que estaban en su mismo contexto campesino, ¿cierto? Y había música, tenía una naturaleza paradisíaca, como dice aquí, que tiene que ver como con este amorío más, no tan fraternal, ¿cierto? Sino que más carnal.
Y es Juan de la Encina justamente quien emancipa el teatro. Ya no lo saca de la iglesia, lo saca de esta mirada así tan religiosa y lo hace mucho más laico, lo transforma en algo más real, ¿cierto? Lo aterriza, como imaginando esta pieza de los dos campesinos, y también agregándole, aparte del realismo, en ciertos momentos toques de risa, ¿cierto? De humor, pero desde lo vulgar, que eso igual genera como una reacción más contraria a lo que la iglesia estaba apostando. Fernando de Rojas, que creo que está aquí, sí. Fernando de Rojas es un estudiante de leyes que escribe la única pieza que es La Celestina. No sé si se acuerdan con la profesora Patricia, ¿vieron La Celestina? La tragicomedia de Calixto y Melibea. No sé si alguien la recuerda. La Celestina era esta señora un poco como la vieja alcahueta, ¿cierto? Que se metía, era como alcahueta, hechicera, que se metía en las vidas de los enamorados. Entonces con ella empezaba a generar ciertos enredos y a estos enamorados que caen al final en las redes de la Celestina. En la época de la colonia de Chile, que fue entre 1598 y 1810, fueron las primeras fiestas religiosas de Semana Santa y ahí se empezaron a hacer ya unas representaciones teatrales como lo era en España. Por ejemplo, los miércoles salía una procesión de 3 conventos, es decir, se juntaban 3 conventos y salían en procesión, rezo, canto. Los jueves era otra procesión donde se hacía la despedida de Jesús antes de la pasión. El viernes se llamaba la procesión de la soledad, que tenía que ver con esta idea de que ya el viernes era simbólicamente la muerte de Jesucristo, entonces la gente hacía una oración por eso. Y el sábado se volvían a hacer 4 procesiones más para poder como esperar esta resurrección. Se daban premios a los poetas con gran solemnidad, haciendo sus representaciones acompañadas de regocijos y varios entretenimientos. Ya, o sea, el poeta que hiciera su mejor trabajo era representado en ese periodo. En 1556, el Cabildo de Santiago ordena a los gremios de la ciudad que participen con invenciones ya en las fiestas religiosas. Ya tenían que representar pasajes de la historia sagrada. Y esto era como un poco obligatorio, por decirlo así. En 1616, Felipe IV ordena en las colonias americanas que se representara el Ministerio de la Concepción para evangelizar a los naturales. Y aquí se hablaba un poco de esto que tenía que ver con el nacimiento de María, el pecado original, y bueno, todo lo que sabemos un poco acerca de esa convención. No estoy evangelizando por si acaso, aviso, solamente estoy dando como en contexto lo que en ese tiempo se estaba haciendo, ya que son los primeros atisbos, las primeras representaciones. Luego, en 1535, en Lima, ya comienzan a aparecer las primeras compañías europeas. Recuerden que el Perú, Lima sobre todo, era un capital muy fuerte en el periodo de la colonia. Ya, o sea, la idea de los europeos, de hecho, era llegar a Lima. Y algunos como de pasadita llegaban a Chile, porque no había otro lugar más que conquistar, ¿se entiende? No era el objetivo llegar a Chile, o lo que era en ese tiempo Chile, sino que era Lima, por toda la riqueza que tenía, sobre todo en el oro. Bueno, en la Ciudad de los Reyes, Francisco Pizarro, quien era del Virreinato del Perú, busca empezar como a instalar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con fundar la Universidad de San Marcos. ¿Dónde está? Son fotos de conquista.
Pedro de Valdivia, pero me fui para atrás. No sé si aquí estaba la foto, no. Había por ahí una fotografía de... No va a aparecer. Perdón, ¿se siente mucho ese ruido, chiques? ¿No? Ya. ¿Qué ruido? Creo que no. Ah, ya no, es que paró, van a empezar a construir acá la calle porque se dio vuelta una cañería, no sé qué pasó y están rompiendo. Bueno, voy a tratar de concentrarme. Si se escucha muy fuerte me avisan, ¿ya? Eh, bien, entonces, como decía, se funda la Universidad de San Marcos en 1551. Ahora se escucha, profe. Ahora sí. Sí, muy fuerte. Dios mío. Están con una máquina gigante, qué terrible. No, déjenme ver si me cambio de lugar, ¿ya? Voy a parar un momento de compartir.